Bueno, muchas gracias a la organización por haberme invitado, aunque en mi casa no son de la misma opinión sobre... pero bueno, como esto no se hace por obligación, se hace por devoción, pues yo encantado de estar aquí con vosotros. Y también felicitar a la organización por la comparecencia anterior de tantos políticos, porque el medio natural o la defensa del medio ambiente no tiene por qué saber de siglas ni de colores, y es importante que todas las administraciones se impliquen independientemente del partido político que gobierne cada una de ellas. Yo dudaba mucho que pudiera aportar algo a un colectivo tan comprometido y con tanta experiencia y tanto activismo como el de ustedes, ¿no? Sobre todo un ayuntamiento con 500 habitantes, de los 10 más pequeños de la provincia de Huelva, y seguramente en ese ranking a nivel andaluz y a nivel nacional. Pero bueno, ayer me llevé una sorpresa porque estuvimos cenando con 2 ayuntamientos más chicos que el mío, así que me llevé una gran alegría, y digo, bueno, pues a ver si es que tengo que cambiar de chip, a ver si los que están aportando algo a la defensa de todo esto somos el medio rural y no son los grandes ayuntamientos, que son los que más recursos tienen, ¿no? ¿No se oye? ¿Allí no se oye? Es que no sé, porque si me acerco más se acopla. Y bueno, voy a intentar hablar un poco más fuerte, aunque también tengo la voz un poco cascada. Bueno, yo voy a presentar mi película. Yo he llegado a esta conclusión no desde la experiencia que tenéis ustedes, quizás sea lo interesante, ¿no? Que quizás hemos llegado al mismo fin desde otra perspectiva, en este caso desde la perspectiva del gobierno local. Y voy a hacer una pequeña introducción, pues, de las cosas que nos han llevado a nosotros, pues, a finalizar el proceso con el inventario y el registro. Estamos ahora mismo en ese proceso de nuestros caminos públicos ante el catastro y ante el registro de la propiedad. Bueno, lo primero es presentaros Santa Ana, donde vivimos. Estamos en el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al lado de Jabúo y al lado de Aracena, que son poblaciones más importantes que mi pueblo y más conocido, y bueno, y este es el entorno natural que tiene Santa Ana, para que un poco os resulte familiar. Sí, con unos grandes recursos en todos los sentidos, desde el punto de vista etnográfico, natural, turístico. La historia de la gastronomía también es importantísimo, con el jamón allí al lado de nuestro pueblo, el tema de la micología, en fin, de los recursos naturales. Yo es que estoy viendo una cosa diferente, es que no sé, estoy viendo las 2 presentaciones, no se puede, porque miro aquí y luego me sale... Sí, sí. Bueno, es esta la que está viendo, esta sí, la ya, siguiente pero bueno, diapositiva. vale, esa es la siguiente, vale. Por eso estoy viendo la siguiente. Bien, ese es el entorno de Santa Ana. Todo esto es gracias un poco a los recursos que está poniendo en servicio el ayuntamiento en defensa, pues, de este patrimonio natural. El tema del cerdo ibérico y demás. Bien, yo llevo en el ayuntamiento unos 13 años aproximadamente, y Santa Ana es un pueblecito con 500 habitantes, repartido su población entre 3 núcleos de población también diferentes, 3 aldeas y el núcleo de Santa Ana. En realidad en Santa Ana vivimos unos 250 vecinos. Tenemos un secretario que va un día en semana compartido, un técnico municipal compartido también con otro ayuntamiento que también va un día en semana al pueblo, un vigilante municipal, una persona de mantenimiento, una persona de la administración y otra persona que atiende al público. Lo digo porque, bueno, antes, cuando han intervenido mis antecesores, pues decía que un ayuntamiento de 4.000 habitantes no tenía recursos. Bueno, pues imaginaros nosotros, bueno, las compañeras que vienen de Cuenca, ¿no? En base a todo esto, bueno, pues nosotros, como en nuestro pueblo no había industria, no hay fábricas, no hay otro tipo de recursos, teníamos que plantearnos una línea de acción que nosotros lo asociamos alrededor de una idea de pueblo y 10 puntos estratégicos de actuación, desde el turismo, en fin, medio ambiente, educación y todo esto, ¿no? De esas 10 líneas de actuación estratégica, bueno, pues he puesto la 1, la 2, la 3, la 6 y la 8,
que tienen que ver un poquito con las actuaciones que nosotros hemos ido haciendo, que todo esto lo cuento porque es lo que nos lleva a la otra, ¿no? El primero es puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico, promoción turística, puesta en valor del patrimonio etnográfico y hornos de cal, turismo gastronómico y de aventuras en el medio natural, una marca que vamos a presentar ahora que se llama Santa Ana Rural Sport, asociando el deporte que se puede hacer vinculado al medio natural y a lo rural de nuestro ámbito. El 6 sería aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, Z, energía renovable, ganadería, etcétera, etcétera. Y el 8, implicación y participación ciudadana, ¿no? Esto es uno de los aspectos más importantes que bueno, ahora voy a referir. Con relación al turismo, bueno, pues una de las actuaciones, la mejora estética, desde luego, de nuestro entorno urbano, ¿no? Arreglo de calles, espacios naturales y fuentes. Esto lo pongo porque desde aquí, esta es la plaza del pueblo. Desde aquí intentamos que salgan todos nuestros caminos. Y de hecho, el GR46 que vamos a inaugurar el miércoles que viene, pues pasa precisamente, atraviesa el pueblo, pasa por la plaza y luego sale por otra calle del pueblo, ¿no? La mejora, desde luego, de entorno urbano y entorno de los caminos, ¿no? De fuentes públicas y otro tipo de actuaciones que hemos podido ir haciendo a lo largo de estos años. En cuanto a la recuperación de senderos y caminos, igual, hemos hecho todo tipo de intervenciones, algunos se han podido reponer a su estado original, del empedrado original que había, otros, pues bueno, simplemente se le ha mejorado la superficie. En fin, aquí veis algunas de las actuaciones, algunos pasos que hemos tenido que hormigonar, sobre todo gracias al proyecto Encaminado, que ha relatado también otro de mis antecesores, que a mí no me gustó desde luego cómo se actuó y fue, vamos, que tuvimos que aceptarlo porque nos quedábamos sin el dinero, pero fue una pelea constante porque no iba con la línea de intervención que nosotros queríamos hacer en los caminos del pueblo. Aquí lo veis, más actuaciones que se han hecho del camino. La verdad es que nuestros caminos no están así, estos son diferentes, hombre, no están así porque esto es cuando se interviene, ¿no? La gran dificultad que tenemos en el pueblo, como comentábamos antes, luego es el mantenimiento. Hay veces que nosotros tenemos que repasar los caminos 4 veces al año y hay veces que no se puede repasar ninguna vez, ¿no? En función de los recursos que tiene, pero bueno, todos estos caminos son las actuaciones que aparecen aquí son reales, ¿eh? Que no son intervenciones ficticias, algunas subvenciones que hemos podido rescatar en época de bonanza. Aquí, por ejemplo, hay una para utilización de camino con medios no mecánicos, no motores. Y bueno, y esto también hay su discrepancia con todo esto, ¿no? Que si se puede utilizar los vehículos a motor, que si no. La verdad es que por mucho que no le guste a alguna gente, incluso a mí mismo o a alguno de los concejales, la verdad hay que reconocer que nuestros campos en un 75% ahora mismo están abandonados. No hay una ganadería, no hay recursos agrícolas y ganaderos que ayuden, como antiguamente, a mantener la economía familiar. Y ahora mismo, claro, la ventaja de ser un pueblo pequeñito, que tú puedes contar casi con los dedos de la mano los recursos que tú tienes a tu alcance, pues no, es fácil llegar a esta conclusión, ¿no? De hecho, ahora mismo solamente hay 2 ganaderías, 2 rebaños de cabras en el pueblo, fijaros, ¿no? Pero hay algunas familias más que tienen algunas cabritas que ayudan a mantener el campo, ¿no? Y esto se hace porque pueden llegar con los coches a la puerta de su finca. Cuando vienen de trabajar a las 7 de la tarde, pues se acercan a echarle de comer o a echarle un poquito de agua, y gracias a eso se mantienen algunas fincas. Cuando no se pueda llegar a esa finca, pues el campo, si no en su totalidad, en la gran mayoría, desaparecerá como explotación agrícola, ¿no? Y bueno, y luego sobre todo un programa muy amplio, lo cual nos ha hecho que en algunos aspectos seamos un poco pioneros, de deportes asociados a la naturaleza, ¿no? Andarines, un programa de andarines que se puso en marcha quizás de los primeros, por lo menos de Huelva, no sé, de hace 11 años, rutas BTT, con escuelas de escalada en parajes naturales, el Nori Walking, no sé si a alguno ya le suena. Bueno, en el Risco Levante tenemos ahí también montado un paso, un puente himalayo, ruta de observación astronómica, en fin, jornadas relacionadas con la micología. Bueno,
Y todo esto también hemos podido darle un poquito de sentido con la puesta en funcionamiento de alojamientos rurales y restaurantes, que también ha sido de iniciativa municipal. Esto es un complejo que tiene una capacidad de 80 personas, 60-80 personas, que es iniciativa municipal. Es unas instalaciones que estaba ahí en el campo, aquí lo veis, y que bueno, que luego se ha hecho una concesión con un particular y con una empresa, vamos, y bueno, y de alguna manera pues ayuda a que todas estas iniciativas que nosotros estamos teniendo relacionadas con la naturaleza, pues bueno, luego se van completadas con las estancias ahí en ese hotel, ¿no? Estas son algunas de las fotografías. Y luego pusimos también en esta finca, que es finca municipal, una finca de 65 hectáreas que permutó con la Consejería de Medio Ambiente. Bueno, tenemos también un centro de formación de actividades en el medio natural, donde tenemos también la sede de la delegación onubense de montañismo, donde se han hecho cursos, pues bueno, de ornitología, de escalada, de Nordic Walking, en fin, de un montón de cosas, ¿no? De arte y naturaleza, en fin. Incluso, bueno, pues esto nos ha llevado con esa iniciativa novedosa, como digo, la historia de Nordic Walking, que se hace sobre los senderos del pueblo, evidentemente. Bueno, pues que nos hemos hermanado con pueblos de Mallorca, que tienen mucha más tradición que nosotros en este deporte. El primer hotel Nordic Walking que se montó pues fue allí en Santa Ana. Otra intervención más es un parque arbóreo, también en una finca municipal, allí en el entorno de Santa Ana. Y bueno, y estas son un poco las intervenciones que hemos hecho en el medio, que son proyectos todos relacionados y algunos pensados para los caminos de nuestro pueblo, ¿no? Es decir, que es verdad que los caminos tienen que tener un aprovechamiento agrícola y ganadero, pero bueno, a falta de eso, quizás el principal problema que hemos tenido, porque hemos recuperado caminos que hacían más de 40 años que no se utilizaban, con arboledas que hemos tenido que cortar, evidentemente, porque habían surgido en el mismo centro del camino, y algunos de estos proyectos pues están pensados y están ubicados en los mismos senderos y los mismos caminos de nuestro pueblo, ¿no? El Bosque de las Letras, señalización nocturna de un sendero permanente, que tanto el Bosque de las Letras como este otro proyecto son los únicos que conocíamos que existan en Andalucía. No sé si habrá alguno más por ahí. Ruta de BTT de los Hornos de Cal. Hemos tenido campeonato de Andalucía de marcha nórdica. Ahora precisamente se va a hacer el primer campeonato de España de marcha nórdica. La primera vez que se va a hacer allí en el medio natural nuestro. Accesibilidad de senderos, una silla Joelé, un proyecto que precisamente esta tarde donde tengo que estar es una gala de discapacitados. Nos da un reconocimiento a un proyecto que hemos puesto en marcha que se llama Senderos para Todos, Caminos sin Barreras, de accesibilidad de los caminos para minusválidos, ¿no? O sea, para discapacitados. Una app para ciegos que queremos presentar también dentro de poco tiempo, relacionado con la interpretación de un sendero. Tampoco conocemos que exista ninguna, nos la están haciendo, está expresamente diseñada por nosotros y encargada a una empresa que lo está haciendo. Ruta para handbike, ruta a caballo, ruta BTT y centro BTT, la Huelva Extrema, una prueba, no sé si hay muchos aficionados a la BTT, bueno, que se monta allí en Santa Ana, y los 3 primeros años ha salido desde allí, ahora por otra historia ya no sale, principalmente por las condiciones que hemos puesto de utilización de los caminos. La principal motivo de que ahora no salga la prueba de allí. Un circuito de descenso de BTT, parque de aventura arbóreo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Bueno, estos son datos. Vale. Entonces aquí en esta diapositiva, que ya pasamos a la parte de intervención ya directamente, que a lo mejor más os interesa, digo que siempre los caminos han representado el progreso, la conexión de los pueblos, ¿no? Pero hoy para nosotros los senderos tienen que contribuir al desarrollo sostenible del medio rural. Eso está clarísimo, yo no lo entiendo de otra manera, porque además es que no tengo otros recursos para que en mi pueblo pues exista alguna alternativa económica y laboral que sea pues esto, ¿no? Y relacionado evidentemente con el turismo, aunque como digo que en las otras 10 líneas de actuación tampoco se puede olvidar otros aspectos como la agricultura, la ganadería, la educación, en fin, otra serie de cosas, ¿no? Bien, en cuanto a los caminos, aquí tenía unas consideraciones de lo que son los caminos, bueno, qué terminología existe en el Código Civil, pero como tenemos poco tiempo, yo creo que esto lo vamos a pasar. Qué referencia hace, tanto en el Código Civil como en la legislación de régimen local.
donde se reconoce que son bienes de dominio público, inalienables, inembargables e imprescriptibles. En este sentido, los caminos públicos que se tienen en España tienen que ser los mismos hace 50 años que los que existen en la actualidad, ¿no? Es más, el artículo 52 de la Ley de Base de Régimen Local establece que los municipios ejercerán competencias sobre la conservación de caminos y las vías públicas, al igual que lo hace en la Constitución en su artículo 132.1. Bien. Como lo reconoce también el Código Civil y la legislación de régimen local. Esta es la misma, ¿no? Esta es otra. Que ha añadido, es verdad, sí. Bueno, las potestades de que gozan las entidades locales, esto es importante que se sepa, porque muchas veces aquí podemos empezar por el final o por el principio, ¿no? Yo he optado por empezar por la base. Bueno, por el principio, porque hay una cosa importante que nos sucede a los ayuntamientos, que es la transitoriedad. Es decir, que un ayuntamiento puede tener mucha voluntad de hacer las cosas bien, lo hace 4 años, entra a otra corporación y a lo mejor pues no va en la misma línea. Y entonces para nosotros era importante tener todas estas cosas claras y fundamental la actuación con la que vamos a concluir. Y para que toda esa documentación ya le sirviese tanto a nuestra corporación como a las que vengan después, ¿no? Y bueno, y aquí pongo que además, en uso de su potestad reglamentaria, algunos municipios han aprobado ordenanzas municipales, que también es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, para regular los caminos, que nosotros aprobamos una ordenanza en el 2009 y ahora pues hemos hecho un texto rectificado que ha terminado su fase de publicación en octubre del 2016. En resumen, las ideas clave sobre nuestros senderos y caminos, por lo menos las que tenemos nosotros, que forman parte de nuestro patrimonio público, que son instalaciones singulares, claves para el desarrollo económico de nuestros pueblos. Es muy importante también, ahora que ha entrado en vigor este verano la Ley del Deporte de Andalucía, que reconoce por primera vez en una ley, ¿no? Ya los caminos como instalaciones deportivas no convencionales de uso público, siempre y cuando se utilice para ese fin. Y además, pues bueno, que su uso pues tiene que proporcionar a la población el disfrute de un servicio público, ya que acercan la naturaleza y satisface una demanda creciente de uso recreativo, eco-recreativo del medio natural. Esto también es importante, y ustedes lo sabéis más que nadie, ¿no? La única manera hoy en día que tiene de acercarse cualquier persona que no vive en nuestro entorno a la naturaleza, pues a través de los senderos. Si no existe esa posibilidad, porque el 80% de las fincas, y bueno, y dependiendo de la zona, están alambradas, pues hoy en día pues no se podría disfrutar del entorno natural que tenemos en muchas partes de Andalucía y en muchos parques naturales, porque sencillamente o no existen caminos, o están perdidos o están alambrados, ¿no? Bien, ya en concreto, los pasos que nosotros hemos dado desde el Ayuntamiento de Santa Ana. Bueno, pues lo primero, crear esa conciencia de la necesidad de defender y recuperar y conservar en nuestro patrimonio público, principalmente en la corporación municipal, que no todo el mundo lo entendía así. Hay otras cosas mucho más prioritarias, como decía también antes una de las presentaciones anteriores, no me acuerdo si era el diputado o la concejala. Y bueno, pero también esto forma parte de nuestras intervenciones, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, en la medida de lo posible hay que irlo compatibilizando y dedicándole también tiempo para esto, ¿no? Por supuesto, realizar acciones de sensibilización en la población sobre estos aspectos, generando las necesarias actividades para uso y disfrute. Esto también es importante, porque al final esto se convierte como que a mí me ha pasado como a de Forreján y a mí me ha dado por andar por los caminos, ¿no? O como al alcalde anterior que le dio por los toros y se gastaba 30.000 euros en un día en una corrida de toros, que todavía estamos pagando, desde hace 14 años estamos pagando las corridas de toros, ¿no? Bueno, pues yo no quería que esa sensación se tuviera en cuanto a las intervenciones que nosotros tenemos, por eso comentaba antes todo ese proceso previo que hemos dado y enmarcarlo dentro de una línea de actuación concreta, y sobre todo para que ahora la población sí entienda que todas esas intervenciones que hemos ido haciendo tienen un sentido y además pues forma parte del desarrollo sostenible
presente y futuro de Santa Ana. Punto 3, publicación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la tasa de protección de los caminos rurales y vías públicas del municipio. Bueno, como he dicho antes, que se publicó la primera en el 2009 y ahora se ha ampliado para incorporar el aprovechamiento en concreto del corcho, ¿no? Que allí la costumbre era que ese aprovechamiento lo hacían los vecinos de la finca colindante y bueno, que este año ya a partir de este año vamos a empezar a aprovechar también ese recurso, que son más de 50.000 euros los que genera de beneficio. Hombre, es verdad que es cada 9 años, ¿no? Pero bueno, que también el mantenimiento corre por nuestra cuenta, pues de alguna manera obtener fondos adicionales para poder hacer ese tipo de intervenciones. El cuarto, inventariar los caminos en un inventario municipal de bienes inmuebles con un levantamiento digitalizado. Esto quizás un poco lo más novedoso. Un levantamiento digitalizado del camino, rescatando los trazados sobre planos catastrales antiguos y otros documentos que tengamos al alcance, ¿no? Bueno, nosotros ya teníamos hecho un inventario, lo que pasa que la empresa que no lo hizo desapareció, como muchas pequeñas empresas debido a la crisis principalmente, ¿no? Y no podíamos rescatar ni actualizar ese catastro, con lo cual hemos tenido que volver a hacer doble trabajo, que ha sido un esfuerzo grande, dadas las características de nuestro municipio, ¿no? Pero al final lo hemos terminado y bueno, y esto es no solamente cuestión de dinero, sino cuestión de voluntad, no es tanto dinero, luego diré cuánto cuesta. Ese inventario es necesario, no es obligatorio, pero es necesario que se publique en el boletín de la provincia, porque en el siguiente paso que estamos dando, que es comunicarlo al catastro, a la oficina del catastro, si no hemos dado ese periodo para que se pueda alegar lo que se quiera, cuando se le vaya a registrar en el catastro tendría que comunicar a uno por uno de todos los propietarios de las fincas colindantes de los caminos que se va a hacer ese procedimiento. Si nosotros ya lo tenemos publicado y ya hemos dado ese periodo de alegaciones, ahora ya el catastro no tiene que hacer absolutamente nada, simplemente registrarlo con una comunicación nuestra. Es sencillísimo, vamos, que estamos en ese proceso. Aquí hemos estado parados casi 4 meses por un problema técnico, porque nosotros, para hacer el levantamiento exacto del camino, que lo hemos hecho hoy con los medios actuales, con un GPS, eso teníamos que superponerlo a los planos catastrales, tanto al más actual como a los planos antiguos, ¿no? Teníamos me parece que eran dos catastros, manejábamos 2 catastros, el de 45 me parece y el de 1912 me parece, que curiosamente casi coinciden, a pesar de que estos caminos estaban levantados con brújula, se hacía el seguimiento, bueno, y el trazado pues se hacían con brújula, pues casi coinciden con los tracks que se pueden hacer ahora mismo con un GPS. Entonces, claro, el catastro nos pedía los archivos. Nosotros, cuando tú haces ese track con un GPS, pues lo normal que son extensiones GPX. Nosotros lo teníamos que convertir a un archivo DXF y además georreferenciado. Porque ello, si le damos ese paso ya hecho, ya digo que es muy sencillo, con una comunicación que me parece que lo tengo puesto por aquí o yo lo leo. Son 4 frases las que le tenemos que decir al catastro, ¿no? Pero claro, cuando le mandábamos los archivos en DXF como ellos querían, no eran capaces de georreferenciarlo y nos salían los caminos en cualquier sitio del mundo, ¿no? Entonces ahí hemos estado atascados casi 4 meses, que es una lástima no haber venido aquí antes, porque hay 2 personas por lo menos que son capaces de hacerlo. Pero bueno, a pesar de que hemos contactado con más de 20 personas, ingenieros de telecomunicaciones, informáticos, arquitectos, al final nos lo ha hecho un geógrafo experto en plano, y ya el catastro el jueves nos dijo que creía que sí, que ese paso servía, con lo cual el miércoles tengo una reunión con ellos. Si sirve, pues ya vamos al siguiente paso, que es contactar, que es el punto 6, contactar con el registro de la propiedad. Bueno, este es la portada del inventario que hemos hecho.
Y la inscripción en el registro de la propiedad. Bueno, esta es la reunión que tuvimos en Santa Ana con el gerente del catastro y con la registradora de la propiedad de allí de Aracena y los técnicos, el secretario y el técnico nuestro, ¿no? Esto era, en principio, le llamó mucho la atención a la registradora porque ellos tienen reuniones periódicas a nivel andaluz y en Andalucía occidental. No conocían ningún caso que se hubiese hecho y la verdad es que hemos encontrado mucha colaboración, tanto con uno como con otro, y luego verás la frase que nos dijo el gerente, la tengo puesta un poquito más adelante. Y bueno, y ella nos dio un poco las pautas, ¿no?, de cómo teníamos que dar ese paso con el registro de la propiedad, ¿no? Y ahí, bueno, pues hago un poco referencia al artículo 28 de la Ley 33/2003 del 13 de noviembre de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que establece que las administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. A tal fin, procurarán su inscripción registral y ejercerán las potestades administrativas y acciones judiciales que sean procedentes para ello. Además, la ley daba un plazo de 5 años para hacerlo, que no ha cumplido casi ninguna administración, por no decir ninguna, que venció en noviembre del 2008 para proceder a inventariar e inscribir en el registro los bienes inmuebles, todos los bienes inmuebles, rústico, urbano, como sea. Y además que en la reiterada ley, en el artículo 36.1, dice que las administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales. Esto es obvio. Lo que pasa es que, bueno, se hace la ley y luego no se hace el seguimiento de la ley. Esto pasa como cuando obligaron a los ayuntamientos a tener todo un plan general de ordenación urbana y daban un plazo de X años y no lo tiene hecho ni el 25% de los municipios de Andalucía, ¿no? Además, con el tema del inventariado, que parece una tontería, resulta que nosotros teníamos en nuestra contabilidad un patrimonio de 2 millones de euros y al hacer el inventario nos ha salido un patrimonio de 19 millones de euros, donde hemos inventariado absolutamente todo: parcelas, fincas, trozos de campo que teníamos por ahí perdidos, las calles y los caminos, porque es obligatorio ponerle una valoración económica también a las calles y a los caminos. Bueno, la iglesia, eso ya es harina de otro costal. Pero es verdad que, bueno, nosotros hemos puesto un valor testimonial, porque evidentemente una calle o un camino no se va a vender nunca, pero hay que contabilizarlo, es obligatorio por la ley contable. Y vamos, la ley contable de régimen, de la ley de base de régimen local, ¿no? Y bueno, le hemos puesto un valor de 6.000 euros, ¿no?, en base a una fórmula que el técnico pues ha establecido, que es testimonial, pero bueno, que de alguna manera también recoge. O sea que si le hubiésemos puesto realmente el valor de la superficie que pueda tener una finca urbana o rural, pues todavía el patrimonio sería mucho más grande. Esto es algunos ayuntamientos pueden pensar que es una tontería, pero la capacidad de endeudamiento o de responder ante determinado tipo de problemas financieros, ahora mismo en mi ayuntamiento se multiplica por un montón, que no va a ser el caso, porque yo lo que he hecho ya terminar de pagar todos los créditos que había antes y evidentemente no le queda a uno más ganas de meterse en más follones, ¿no? Bueno, y el punto 8, para ir rápido, actuar, deslindar, amojonar, supresión de cancela, lo que sea, ¿no? Aquí digo que no hemos esperado hasta el final para actuar. Es verdad que sí hemos querido tener claro todo este proceso porque sabíamos que podía generar problemas. De todas maneras, una cosa que se me ha olvidado decir al principio, que cada ayuntamiento tiene una realidad diferente. Nosotros no tenemos, yo creo que quizás por lo poco que hablamos con mi colega de Cuenca, de La Pesquera, ¿no? Las pesqueras. Quizás sea diferente. No hemos tenido una demanda social importante que nos dijera que teníamos que actuar sobre eso. Esto ha sido otra iniciativa por otras historias. Ni se impedía el paso a ninguna propiedad o a ningún camino importante de nuestro entorno. Y además siempre hemos querido ir actuando por líneas concéntricas, lo más cercano a lo primero y así sucesivamente, ¿no? Habrá que actuar con ciertos procedimientos administrativos y judiciales un poquito más adelante, nos tememos, pero bueno, son fincas bastante retiradas del municipio y como tenemos pocos recursos y no podemos estar en todos los frentes, pues hemos ido queriendo, pues, y lo poco que íbamos haciendo, hacerlo bien y que pudiésemos llegar con garantía a todos sitios, ¿no? Entonces digo que a partir de la acción del punto 6-7, donde ya tenemos publicado nuestro inventario,
Sí hemos actuado con un poco más de contundencia en uno de los trámites administrativos que tenemos abiertos, porque entre otras cosas ese propietario no reconocía la existencia de ese camino. Ha sido a través de una reunión que vinieron un poquito subidos de tono, cuando ya hemos empezado a enseñar papeles y nos hemos puesto en otro sitio, cuando ha reconocido que evidentemente que ahí había que actuar, que precisamente es el camino que comentaba Mercedes antes, ¿no? El de los riscos. Bien, en cuanto a los trámites en el registro de la propiedad del catastro, bueno, pues aquí hace referencia a la normativa hipotecaria con la que se registraba antes. Esto ha sido muy novedoso, porque hasta hace poco tiempo, cuando ibas a registrar una finca, cuando la registradora anotaba los linderos, pues lo hacía de forma literal, y ahora ya, cuando hemos iniciado este proceso, ni siquiera los registradores tenían claro cómo lo tenían que hacer, porque los archivos que transmitían desde el catastro eran todos georreferenciados con unas extensiones que nadie entendía, y ellos no tenían todavía, no sé si ahora estos últimos días, hablé con ella la semana pasada y se me olvidó preguntárselo, no tenían todavía un programa donde volcar todos esos datos, con lo cual decía que no se le ocurría otra cosa que casi todas esas fichas que le daban, de que eran casi un par de folios, una prueba que hicimos, una finca de municipal, pues eso graparlo en los registros que tengan ellos, ¿no? Hasta que tuviesen ya claro de cómo se pasaban esos archivos digitalizados. Bueno, y aquí nos daba la registradora unas pautas. Bueno, cuando vayáis a hacer esto, para evitar que tengamos que andar con papeles para adelante y para atrás, bueno, pues recoger estos aspectos, ¿no? Que esto tampoco, bueno, si alguien lo necesita, ya le he dejado yo la presentación aquí a Manolo. Y bueno, y recoger esto de esta manera, para que ya directamente nosotros podamos hacerlo sin necesidad de mandar más papeles para adelante y para atrás. Y esto es importante, ¿no? Lo que me decía aquí el gerente del catastro, dice, hombre, es que tenemos entre administraciones, pues tenemos esa comprensión administrativa, que no todo el mundo tiene esa filosofía, ¿no? Evitando la deshumanización de la administración y tal, vamos a tratar de hacerlo a través de este procedimiento, en fin, nos han puesto en contacto con los informáticos de allí de la casa, que es el que nos ha estado un poco leyendo, bueno, o dictándonos, ¿no?, los pasos que teníamos que dar en cuanto a la transmisión de archivos, aunque ellos tampoco sabían cómo hacerlo, ellos simplemente sabían coger ese archivo, tienen su programita, lo vuelcan, y si funciona bien, y si no, pues te buscan la vida. E incluso dice, mira, ya después de que hemos hecho esta prueba y parecía que iba todo bien, dice, bueno, si es la primera vez que se registraba, porque ese camino no aparecía en el catastro, pues utilizar el documento 900, 901, 902, en fin, esos formularios ya existen. Y dice, si está todo bien y se pueden volcar esos archivos y sale el camino en nuestros mapas del catastro, simplemente con un oficio donde diga que el ayuntamiento, bueno, lo tengo por aquí apuntado, yo creí que lo había puesto aquí también, no sé. Bueno, no. Dice, solamente que aunque el ayuntamiento solicite al catastro el deslinde de este camino, punto, y el archivo digitalizado sobra. O sea, ni siquiera hay que iniciar otro tipo de trámite, ni otro tipo de documento, ni nada. En este momento, sí, dice, en este momento nos bastará con un oficio solicitando el deslinde del camino y una referencia catastral, porque eso sí es importante también. Posiblemente habría caminos que tuviesen varias referencias catastrales dependiendo de las parcelas y de los polígonos por los que pasaran. Entonces, la idea es solamente ahora a un camino darle una referencia catastral, para agilizar todo este proceso y hacerlo pues más coherente, ¿no? Bueno, esto es un poco la normativa a tener en cuenta, tal, que nosotros hemos intentado manejar y controlar. Y el apoyo de las asociaciones también, evidentemente, es importante. El proyecto de la ley de senderos que vaya a ver mañana, pues puede ayudar también bastante en este sentido. Y bueno, y esto es la recuperación de oficio que habíamos iniciado con uno de los propietarios de una finca de allí. En la que digo ahí que los ayuntamientos pueden iniciar de oficio expedientes de recuperación, no solo para recuperar trazas perdidas o usurpadas,
sino también para arreglar firmes deteriorados, portillos, derrumbados parcial o totalmente sobre los caminos. Y bueno, y hay que concienciar de que un camino público es igual que una calle o una carretera, donde prácticamente a nadie se le ocurre usurparlo o deteriorarlo sin que la administración le indique que lo arregle, ¿no? Este es el procedimiento. Nosotros hemos dado un trámite precisamente. Este es el camino por aquí. Veis el aterrazamiento que se hizo hace muchos años y que ahora estos propietarios no reconocían, que nos llevan dando larga un montón de tiempo, porque en fin hemos intentado hacerlas por las buenas, hasta que, bueno, ya después del trámite de audiencia, que es importantísimo, porque cuando se llegue a juicio, si se llega, no puede el propietario no puede alegar que ha tenido indefensión en ningún momento del procedimiento, con lo cual todo esto es importante. Cada realidad es diferente. A lo mejor los compañeros, las compañeras de Cuenca pues no han tenido ese problema, ¿no? Pero que luego ya una vez que te metes en juicio te puede sorprender de cualquier cosa y tenemos que ir con las máximas garantías, ¿no? Y bueno, y ya ahora mismo estamos en el proceso de que ha reconocido la existencia del camino cuando hemos tirado de papeles y que ahora tiene que reponer pues el camino anterior, ¿no? Aquí se ve mejor todavía. En algunos tramos está todavía empedrado. Sí, al principio está empedrado y aquí abajo también, ¿eh? Lo que pasa es que le habíamos propuesto incluso permutarlo con esta traza, que salía también a otro camino público, pero ha dicho que no. Y bueno, pues entonces tendrá que reponer como estaba. Veremos a ver. Nosotros le hemos hecho una valoración para actuar de oficio de 60.000 euros. Cuando ha escuchado la cantidad se ha llevado las manos a la cabeza y nos quería pegar. Pero bueno, a ver cómo escapamos. Esta es la comunicación que le hemos hecho, que nos la han hecho los servicios jurídicos de Diputación. Que bueno, que claro, todo esto. Si nosotros con 500 habitantes hemos tardado en hacer todo esto 5 o 6 años, yo qué sé, ¿no? En un ayuntamiento con recursos lo puede hacer en 6 meses. Esto lo puede hacer en 6 meses. Lo más costoso es el tema del inventario. El inventario nos ha costado a nosotros 5.000 euros. Nos ha costado 5.000 euros porque hemos tenido que repetir el inventario porque nos falló la empresa esta. Si no, hubiésemos tenido el inventario hecho ya de hace unos pocos de años y hubiese sido fácil actualizar el inventario, que las fichas de inventario se pueden actualizar en cualquier momento. Y bueno, y este es el requerimiento que se le hizo, que claro, cuando ya le llegó la comunicación a este propietario con la terminología jurídica que le tiene que llegar, pues bueno, ha sido cuando realmente ha reaccionado, se la ha tomado en serio, ¿no? Y yo creo que ya está. Esto es un poco lo que quería contar.